Bienvenido a un ejemplo de integración por partes. La integración por partes es una técnica de integración que a menudo es útil cuando el integrando es un producto, y no se ajusta a una de las fórmulas básicas de integración. Entonces, la integral dada es integral de u, que, utilizando la integración por partes, es igual a v veces v menos la integral de v de u. Entonces, la idea es que dejaremos que parte del integrando sea igual a u. Una vez que te identifiquemos, nos diferenciaremos para encontrar el diferencial u. La parte restante del integrando será igual a dv. Una vez que identifiquemos dv, lo integraremos para encontrar v. Una vez que tengamos las cuatro partes, podemos aplicar la fórmula de integración por partes. Y la idea es que esta integral aquí sería más fácil de integrar. Así que echemos un vistazo a nuestro ejemplo. Tenemos la integral de log natural x veces la raíz cuadrada de x al quinto de x. Y siempre que haya un registro natural en el integrando, normalmente queremos permitir que sea igual al registro natural x. Entonces, si es igual a log x natural, observe que el diferencial u sería igual a 1 dividido por x de x. Entonces, de nuevo, si dejamos que sea igual a log natural x, el integrando restante debe ser igual a dv. Entonces, en este caso, dv debe ser la raíz cuadrada de x a la quinta de x. Pero debido a que esta es una raíz cuadrada donde el índice es 2, sigamos adelante y escriba dv como x en 5,2 de x. Entonces, para encontrar v, tendríamos que integrarnos. Entonces agregaríamos 1 al exponente. 5,2 más 1 sería 7,2. Y luego dividir por 7,2, que es lo mismo que multiplicar por 2,7. Entonces v es igual a 2,7x al 7,2. Ahora seguiremos adelante y aplicaremos la fórmula de integración por partes. Entonces la integral dada es igual a u multiplicado por v menos la integral de v de u. Bueno, v veces v sería 2,7x para el registro natural 7,2x. Y luego vamos a tener menos la integral de v de u. Bueno, aquí está v y aquí está du. Así que factoricemos el 2,7. Y luego tendremos x a 7 2 veces 1 sobre x, o dividido por x, de x. Esto sería x para el primero. Así que ahora podemos simplificar esto restando los exponentes. 7,2 menos 1 sería 7,2 menos 2,2 o 5,2. Entonces podemos escribir esto como 2,7x en el registro natural 7,2x. Menos 2,7 integral de x a 5,2 de x. Y esta es una buena noticia, porque ahora vamos a integrar esto usando la regla básica de poder de integración. Entonces tendremos 2,7x para el registro natural 7,2x. Menos 2,7 veces la integral de x al 5,2. Entonces tendríamos x al 7,2 dividido por 7,2, o x al 7,2 veces el recíproco de 2,7. Más c. Así que finalmente tenemos 2,7x para el 7,2 log natural x. Aquí tendríamos menos 4,49x. Al 7,2 más c. Esta sería nuestra antiderivada utilizando la integración por partes. Espero que hayas encontrado esto útil.